Vale, bueno, pues nada, vamos a comenzar. Nos habíamos quedado el último día en los permisos de conducir. Habíamos explicado prácticamente todos los permisos y creo que nos habíamos quedado en la vigencia. Esto creo que además también lo explicamos, pero bueno, lo recordamos un poquito. Y ya os comenté que, bueno, pues hoy en día es mucho más sencillo porque antes había tres plazos distintos, ahora ya son solamente dos. Hasta que cumplimos los 65 años se renueva cada 10 años y a partir de los 65 pues se renueva cada 5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí no hay más historia. Ya os comenté además que, bueno, para renovar el permiso de conducir hay que hacer el examen psicotécnico y si detectan que tenemos algún problema que nos impide conducir, pues directamente se ordena la pérdida de vigencia del permiso o bien si tenemos un problema que para tantos años no nos va a permitir conducir, nos reducen esos plazos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues como digo, lo explicamos el otro día, entonces ya está visto. Bueno, tenemos también lo del cambio de datos y duplicados. Esto tenéis que recordarlo, lo de los 15 días, ¿vale? Si cambiamos algo en nuestro permiso de conducir, pues tenemos 15 días para comunicarlo a tráfico. El cambio habitual suele ser un cambio de domicilio, ¿de acuerdo? Entonces, el cambio de domicilio en prácticamente todos los ayuntamientos, cuando me empadrono, pues puedo hacer el cambio de domicilio también en tráfico. Ellos automáticamente lo pueden comunicar, ¿vale? Entonces, lo solicitamos, que nos cambien los coches, los permisos que tengamos y demás, y de esa forma no tenemos que estar yendo a tráfico y demás, ¿vale? Y luego, bueno, pues dice que si perdemos el permiso de conducir, se nos rompe, nos roban, lo que sea, bueno, pues dice que tenemos que pedir un duplicado, ¿vale? Entonces, esto lo expide también la Jefatura Provincial de Tráfico y si aparece el permiso que habíamos perdido, pues se supone que hay que devolverlo a tráfico, ¿vale? Esto digo se supone porque pues casi nadie lo hace, ¿vale? Pues todo el mundo lo rompe, lo tira, pero que sepáis que ese permiso ya no autorizaría a conducir, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos también lo de los conductores nobles, que bueno, recordar que si es conductor Nobel, fijaros, dice cuando se obtiene por primera vez un permiso de conducir. Es decir, se es Nobel solamente una vez en la vida, ¿de acuerdo? Solamente una vez. Si yo obtengo un permiso de conducir y dentro de 2 años obtengo otro permiso de conducir, ya no soy conductor Nobel, ¿de acuerdo? Porque ya tengo un permiso con una antigüedad de un año, ¿vale? Bueno, pues como digo, se es Nobel durante un año, ¿vale? Solamente un año. A efectos del tema de la alcoholemia veremos que son dos, pero como conductor Nobel es uno, ¿vale? Y luego tenemos lo de la L, que creo que además también lo comentamos el otro día, que bueno, pues hay que llevar una L en la parte posterior izquierda de nuestro vehículo, donde queramos, en el cristal, en el paragolpes, en la chapa, donde nos dé la gana, sin tapar lógicamente las luces. Y luego, además, bueno, pues muy importante lo del tamaño de la L, que ya os comenté que es importante porque a veces lo preguntan, ¿de acuerdo? Es una tontería, pero como digo, a veces lo preguntan. Entonces, la L mide 19,5 de alto por 15 de ancho, ¿vale? Aquí en la pregunta, si la ponen, nos suelen dar tamaños muy raros. De hecho, alguna nos pone 50 por 50. Bueno, pues, en una placa de medio metro de L pues sería tremenda, pero sobre todo que no es cuadrada, no puede ser 50 por 50. Entonces, bueno, pues intentar recordarlo por si acaso os lo preguntase, ¿vale? Bueno, y luego después tenemos lo de la suspensión del permiso o la pérdida de vigencia de nuestro permiso. Entonces, vamos a ver. Hoy en día, para para que nos quiten, entre comillas, el permiso de conducir, bueno, pues ya sabéis que está el tema del permiso por puntos, ¿vale? Es decir, antes había unas infracciones que por vía administrativa nos quitaban el permiso 3 meses, 6 meses, un año, sí, un mes, 3 meses, 6 meses y un año, pero esto ya lo quitaron con el tema del permiso por puntos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí que es cierto que hay infracciones que se consideran un delito, como temas de alcoholemia, velocidad, conducción temeraria y demás, que, por supuesto, el juez nos puede retirar ese permiso de conducir. En este sería por un procedimiento, como dice aquí, judicial, ¿vale? Y el procedimiento administrativo, pues sería cuando perdemos nuestro permiso de conducir porque hemos perdido todos los puntos que teníamos asignados, que esto lo explicamos ahora al final de este tema, ¿vale? Entonces, bueno, pues como dice ahí, lógicamente nosotros tenemos ese permiso de conducir con la condición de mantener lo que nos han exigido para obtenerlo, conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes. Entonces, como decía, simplemente el médico puede
no declarar, sino enviar el informe de tráfico para que nuestro permiso de conducir pierda la vigencia. Pues como os digo, si vamos al psicotécnico y ya no tenemos la visión suficiente para poder conducir, ¿vale? Entonces, en ese caso, como digo, vía administrativa se retira ese permiso de conducir, ¿vale? Bueno, y luego nos dice lo de los 6 meses, que esto no sé si lo preguntarán o no, pero bueno, pues dice que la dirección de tráfico, la jefatura, perdón, nos tiene que indicar en ese plazo de 6 meses máximo que nuestro permiso ha perdido su vigencia. A ver, mucho me parece a mí que te lo digan tan tarde, pero en 6 meses, pero bueno, pues como digo, eso es obligatorio. Si ese permiso de conducir se puede recuperar, ¿vale? Pues pasado un tiempo, pasadas algunas pruebas y demás, pues ahí nos van a comunicar, pues, qué tenemos que hacer para recuperarlo. Si es un problema médico, pues generalmente, si no tiene solución, pues evidentemente no puedes volver a conducir, ¿vale? Y luego tenemos lo de la suspensión cautelar, que la suspensión cautelar, bueno, pues lo van a hacer cuando durante generalmente un procedimiento judicial hemos cometido una infracción, un delito o un posible delito, ¿vale? Que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, pues durante lo que dure ese juicio, desde la primera vista hasta que finalice el juicio, bueno, pues el juez puede retirarnos de forma cautelar, como dice ahí, el permiso de conducir. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tienes el carné, parece que has hecho esto o te acusan de haber hecho eso, bueno, pues hasta que finalice el juicio, ese tiempo te retiro ese permiso de conducir, ¿vale? Eso sería la suspensión cautelar, ¿vale? Que luego el juicio demuestra que eres inocente, pues directamente recuperas tu permiso y ya está. Pero como veis esto, ya veis que no tiene mucha historia, ¿vale? Bueno, hasta aquí más o menos todo claro. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Vale, genial, gracias. Vale, pues en el siguiente apartado tenemos la documentación del vehículo. Y bueno, pues igual, de la documentación del vehículo, aunque veis aquí tres documentos, realmente tenemos que llevar solamente dos. ¿De acuerdo? Tenemos tres que llevar, pero encima obligatoriamente llevamos solamente dos. Los que tenemos que llevar son el permiso de circulación, que es este que tenemos aquí a la izquierda, que lo pone ahí, ¿vale? Y la tarjeta de inspección técnica, que también lo pone aquí, pero el modelo ha cambiado un poco, ya no es así, antes era un cartón y demás, ahora bueno, pues ya es un folio cutrecillo y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, pues como dice ahí, el permiso de circulación, bueno, pues es el documento que acredita que el vehículo ha sido matriculado para poder circular, ahora lo explicamos, y la tarjeta de inspección técnica, pues es el documento que acredita que mi vehículo reúne las condiciones técnicas para poder ser utilizado en la vía pública, ¿vale? Entonces, bueno, pues como dice ahí, aparte de que el coche, yo cuando le compre me dan este certificado, este documento, pues evidentemente tiene que mantener esas condiciones. Eso es lo que nos comprueban cuando vamos a pasar la inspección técnica, a pasar la ITV, ¿vale? Aparte de la tarjeta de inspección técnica, y esto sí es muy importante, aparte de este documento, cuando pasáis una inspección os dan un informe, os dan un papelito donde viene pues si está todo bien, si hay algún defecto leve, grave y demás, que lo explicaremos ahora también, y ese documento tenemos que llevarlo también en la documentación, ¿de acuerdo? La tarjeta de inspección técnica y el informe de la inspección técnica, como que todo está en orden, ¿vale? Bueno, y el tercer documento que tenemos aquí, que veis que pone Mafre, bueno, pues es la póliza de seguros. A ver, el vehículo tenemos obligación de llevar seguro en él, ¿vale? Pero no tenemos por qué llevar la documentación. No es obligatorio ya llevar, como hace unos años era obligatorio llevar el último recibo, había que meterlo ahí en la guantera y demás. Hoy ya no, porque el agente de circulación puede comprobar si tenemos o no seguro a través de la matrícula. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como digo, ya no es obligatorio llevar el recibo, ni mucho menos. Ahora bien, la documentación del seguro, pues no la dejes en casa, la metes en el vehículo y así si tienes un accidente o lo que sea, bueno, pues tienes los partes, el número de póliza, que también es importante conocerlo y demás, todos esos datos que nos van a pedir, ¿vale? Pero obligatorio tenemos que llevar solamente esos dos, o bien originales, o bien, como dice ahí, fotocopias compulsadas o cotejadas, ¿vale? Bueno, pues empezamos con el permiso de circulación, que hemos dicho que dice es el documento que autoriza a la circulación de los vehículos. Bueno, pues es el documento que cuando nosotros lo compramos el vehículo, vamos a tráfico y decimos, oye, me he comprado este vehículo y quiero matricularle. Bueno, pues nos dan el permiso de circulación
Con este permiso de circulación hacemos las matrículas, las ponemos en el vehículo y el vehículo puede circular, ¿vale? Bueno, ¿qué nos pueden preguntar? Bueno, pues lo primero es qué datos puede haber o tiene que haber en el permiso de circulación. Los datos son, primero, los del propietario, ¿vale? Pues el nombre de quien sea, veis aquí, no sé si lo veis bien, pone autoescuela no sé qué, no lo veo yo muy bien. Bueno, pues de quién es el vehículo y demás. Luego vienen algunos datos del propio vehículo, como por supuesto la matrícula, la fecha de matriculación de la primera y de la posterior matriculación, si hay más de una, y luego, bueno, pues algunos datos técnicos del vehículo, como la masa máxima autorizada, la tara del vehículo, lo que pesa el solo, y bueno, pues el tipo de motor y demás. 4 cosillas importantes, ¿vale? Ahora bien, de aquí lo importante es lo de las placas de matrícula. Bueno, a ver, fijaros que nos dice que el permiso de circulación es un documento, a ver si veo dónde lo pone para enseñaros esto. Es un documento, dice, obligatorio para todos los automóviles, ¿vale? Es decir, automóviles tienen que tenerlo todos. Motocicletas, turismos, camiones, autobuses, vehículos mixtos, todos los vehículos de automóvil. Y luego, dice que también es obligatorio para los remolques y semirremolques, ojo con esto, de más de 750 kilogramos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los de hasta 750 kilogramos no tienen permiso de circulación. Si no tienen permiso de circulación, no tienen placa de matrícula, ¿de acuerdo? Porque os he dicho que lo que me dan con el permiso de circulación es el numerito de la matrícula. Si yo para un vehículo no necesito esto, pues evidentemente ese vehículo no tiene matrícula, ¿de acuerdo? Por eso fijaros que aquí, cuando nos hablan de las matrículas, bueno, pues fijaros, me dice, un automóvil, ¿cuántas placas de matrícula tiene que llevar? Pues tiene que llevar una en la parte delantera, menos las motocicletas, y otra en la parte trasera, como por ejemplo un turismo, una delante y una detrás, ¿vale? Ahora bien, cuando nosotros tenemos un remolque ligero, un remolque de hasta 750 kilogramos, bueno, pues este vehículo lleva solamente en la parte trasera una placa de matrícula, pero no es la suya, es la del vehículo tractor, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo voy a dibujar de una forma, de estos dibujos maravillosos que sé hacer, para que os quede un poco más claro. Pongo una nueva pizarra. Vale. Bueno, pues entonces, como os digo, tenemos que tener claro esto. Si yo tengo un vehículo o un automóvil, ¿vale? Pues lo que os digo, un camión, un turismo, o lo que sea, ¿vale? O eso que he dibujado yo, que parece una furgoneta. Y le engancho un remolque ligero, vamos a poner un remolque de masa máxima autorizada hasta 750 kilogramos, ¿vale? Bueno, pues en ese caso, este conjunto de vehículos llevará solamente un permiso de circulación. ¿Cuál? El del vehículo tractor, porque el remolque, al ser de hasta 750, no lleva, ¿vale? Y este conjunto de vehículos llevará 3 placas de matrícula. Llevará 2 el automóvil, las propias, las suyas, ¿vale? Y llevará una el remolque, pero no será suya, será la que está aquí tapando. Perdón, que me están llamando. ¿Vale? Bueno, pues como digo, será la que está tapando, como el remolque tapa la placa de matrícula, pues el remolque tiene que llevar la placa de matrícula que esté tapando, ¿vale? Ahora bien, imaginaos que lo que tenemos es un conjunto de vehículos, bueno, voy de mal en peor en los dibujos, ¿vale? Pero resulta que el remolque que le pongo es de masa máxima autorizada superior a 750 kilogramos, ¿vale? Un remolque no ligero. Bueno, pues en este caso llevaría 2 permisos de circulación. Este vehículo lleva el suyo y este vehículo lleva el suyo. Y en este caso tendría que llevar 4 placas de matrícula. 2 placas el vehículo tractor, ¿vale? Las propias, como en el caso de antes que hemos visto. Y el vehículo remolcado llevará también 2. Una que sería la que está tapando, ¿vale? Y la otra, que la voy a poner aquí en rojo porque será de ese color, que ahora lo veremos, que será la propia, la suya. ¿De acuerdo? Entonces, como os digo, bueno, pues esto nos lo pueden preguntar y bueno, pues tenemos que saberlo, lógicamente. ¿Vale? Entonces, masa máxima autorizada hasta 750 kilogramos no lleva permiso de circulación, pero sí que lleva placa de matrícula, la que está tapando, y más de 750 kilogramos tiene permiso de circulación y tiene su propia placa de matrícula. ¿De acuerdo? Entonces, por eso veíamos aquí en este apartado, pues lo que os he comentado. Remolque hasta 750 kilogramos, una placa de matrícula, la misma que el vehículo tractor.
remolque de más de 750 kilogramos, la roja, que sería la suya, con las letras y números en negro, y la blanca y negra, que es la que estaría tapando. ¿De acuerdo? Entonces, esto, como os digo, es muy, muy importante. ¿Lo tenéis claro todo esto? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Perfecto, genial. Vale, pues vamos con el siguiente apartado que tenemos, lo diré, la tarjeta de inspección técnica. Bueno, a ver, la tarjeta de inspección técnica es un documento que no viene absolutamente nada del propietario, ¿de acuerdo? No viene nada del propietario. Viene solamente datos del vehículo, ¿de acuerdo? Datos técnicos, como veis, bueno, iba a decir, veis ahí, pero bueno, no se ve muy bien. Bueno, pues veis el tipo de vehículo, bueno, la marca, el modelo y demás, la masa máxima autorizada, la masa máxima autorizada de un eje, del otro eje, las ruedas que lleva, la potencia fiscal, potencia real, bueno, pues como digo, todos los datos del vehículo. Porque es un documento que no me pertenece a mí, pertenece a mi vehículo. Si yo vendo ese vehículo, pues ese permiso, perdón, esa tarjeta de inspección técnica, pues directamente se la paso al nuevo propietario. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso hay una pequeña diferencia en cuanto al permiso de circulación, porque fijaros que dice, es obligatoria para todos los ciclomotores, vehículos a motor, ¿vale? Y en el permiso de circulación me han dicho es obligatoria para todos los automóviles, es decir, no tienen que llevarlo los ciclomotores, ¿vale? Esto, insisto, no lo van a preguntar, pero por si acaso. Y luego fijaros que dice remolques y semirremolques sean ligeros o no. Es decir, un remolque ligero no lleva permiso de circulación, pero sí lleva tarjeta de inspección técnica. Llevan las dos cosas. Un remolque no ligero lleva las dos cosas. Lleva permiso de circulación y lleva tarjeta de inspección técnica. Y ahora mismo me estoy dando cuenta que me he liado y lo he dicho mal. Remolque ligero no lleva permiso de circulación, sí tarjeta de inspección técnica. Remolque no ligero lleva las dos. A ver si lo he dicho bien, que me había confundido, ¿vale? Con que sepáis eso, tenéis más que suficiente, ¿vale? Ahora bien, lo importante, a ver, aquí donde el permiso de circulación nos cuenta una cosilla que yo creo que no os lo van a preguntar, ¿vale? Pero sobre todo yo me gusta explicarlo porque es una cosa que para la práctica viene muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, hemos dicho que cuando nosotros tenemos que cambiar algo en el permiso de conducir, tenemos 15 días para comunicarlo. Y yo os he puesto antes el ejemplo del cambio de domicilio. Bueno, pues para el permiso de circulación pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, como os decía, ya que voy al ayuntamiento y digo, oye, empadróname aquí, cámbiame el permiso de conducción, pues ya me cambias también el permiso de circulación. Se cambia ya, como digo, todo, ¿vale? Ahora bien, y esto es lo que os digo que va a ser muy importante en vuestra vida, como, más que como conductores, como propietarios. Bueno, cuando nosotros vamos a vender un vehículo, se nos ha quedado viejo, no nos gusta, lo queremos vender y demás, bueno, pues es muy importante hacer las cosas bien. ¿Para qué? Para evitar problemas, ¿vale? Daros cuenta que si yo vendo un vehículo, me voy a poner aquí para ver vuestro nombre por lo menos, para que me veáis así. Cuando yo vendo un vehículo, si yo no le digo a tráfico ese vehículo lo he vendido, por mucho que firme un contrato, por mucho que me dé la otra persona el dinero, bueno, pues lógicamente a ojos de tráfico el vehículo sigue siendo mío, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que yo soy el responsable de todas las infracciones de ese vehículo respecto a estado del vehículo, documentación del vehículo y demás. Pero además, si esa persona que me ha comprado el vehículo y yo no he dicho nada en tráfico, se salta un semáforo, por ejemplo, y no le paran, no le identifican, la multa viene a mí, ¿de acuerdo? Y ser el responsable de, ya veremos que podemos identificar a la persona que ha cometido la infracción, pero bueno, como digo, es un problema y gordo, ¿vale? Entonces, para evitar que suceda esto, bueno, pues como digo, es muy importante lo que nos viene aquí a continuación. Dice, en caso de transmisión del vehículo de venta, dice, el vendedor debe notificar a la jefatura de tráfico la transferencia del mismo en un plazo máximo de 10 días, ¿vale? Ojo, esto no es hacer la transferencia, esto no es la venta del vehículo, esto simplemente es una comunicación. Es decir, yo voy a tráfico con mis documentos, le digo, este vehículo que era mío, ahora se lo he vendido a esta persona, ¿vale? Con el contrato, con lo que la documentación que nos pidan. Entonces simplemente es como un aviso. Oye, cuidado que este vehículo ya no es mío. Si pasa algo, no quiero saber nada. Y ahora, la persona que lo ha comprado, fijaros que tiene 30 días para
hacer la transferencia. ¿Qué es hacer la transferencia? Pues es anular el permiso de circulación y sacarle al nombre, a nombre de del nuevo propietario. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, yo siempre lo comparo con cuando se compra un piso. Si una persona compra un piso, ¿quién tiene que hacer las escrituras? ¿El que compra o el que vende? Bueno, lo hacen entre los dos, pero el que las paga es el que compra. ¿De acuerdo? Entonces, si nos preguntasen, ¿quién es la persona obligada a realizar la transferencia de un vehículo cuando se vende? Pues es el comprador. ¿De acuerdo? El vendedor lo notifica y el comprador tiene que hacer esa transferencia para que se lleve el permiso a su nombre. ¿Vale? Entonces, como os digo, y esto es lo que os quiero comentar, yo esto es cosecha propia. A pesar de que ahí el reglamento diga 10 días el que lo vende, 30 días el que lo compra, bueno, pues intentar hacerlo más rápido. Si lo vais a hacer personalmente, si lo vais a hacerlo allí en tráfico, pues lo ideal es que vas con el comprador, vas con el vehículo, se hace transferencia, te pagan dinero, tal, no sé qué, no sé cuánto, se firma la documentación y ya desde el minuto cero que esa persona se vaya con su vehículo con el permiso de conducir a su nombre. Si en la primera esquina se salta un semáforo, ya no sois responsables de nada, porque ya en tráfico figura que ese vehículo no es vuestro, ese vehículo es de esa persona. ¿Vale? Entonces, como digo, a veces se vende el vehículo a un amigo, a un conocido, a un familiar, ya veremos la transferencia, págamelo y ya, venga, pues ya otro día. Y eso se va dejando y al final pueden ser problemas. ¿De acuerdo? Entonces, recordar lo de los plazos, 10 por el vendedor, 30 por el comprador, pero yo os recomiendo que no lleguéis ni a esos plazos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Me escucháis bien? Sí, ¿no? Vale, genial. Es que había habido algún problemilla por ahí con alguien. Vale, bueno, pues vamos con el siguiente apartado. Tenemos lo de la ITV. Bueno, la ITV me imagino que sabéis más o menos lo que es, ¿vale? Es una inspección que se pasa cada cierto tiempo para comprobar que, como decíamos antes, nuestro vehículo sigue estando en condiciones de seguir circulando, ¿vale? Lo que nos van a mirar aquí, bueno, pues va a ser el estado de los neumáticos, que sean los correctos, pérdidas de aceite, el estado de los frenos, cuánto estamos contaminando por el tubo de escape y demás. Entonces, bueno, pues como digo, todo elementos de seguridad, ¿vale? Una cosa muy importante y es que no hay que pasar la inspección técnica justo el día que nos caduca, ¿vale? Porque esto, mucha gente dice, no, es que apuro porque así no me restan días y demás. Bueno, pues fijaros que nos dice que podemos pasar esa inspección hasta 30 días naturales antes de agotar esa fecha. Entonces, si yo me cumple el día 30 de enero y la paso hoy, que es 23, bueno, pues me comienza a contar desde el 30, no desde hoy, ¿vale? Entonces, como digo, si me viene mejor pasarla hoy que dentro de 10 días o cuando me toque, pues la puedo pasar 30 días antes, que no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, aquí tenéis bueno, todas esas inspecciones, cada cuánto tiempo tenemos que pasarlo. A ver, hay estos y hay más plazos todavía, los coches de autoescuela, los vehículos agrícolas, no sé qué, bueno, hay un montón de plazos. Yo siempre os digo, yo por lo menos me aprendería la tercera, que es la que más os va a afectar, que es la de turismo, uso privado y demás, y ya que estamos, las dos de arriba también, primera, segunda y tercera. ¿Por qué las de arriba? Porque son muy sencillas. Los de arriba son los vehículos ligeros, ¿vale? Fijaros, ciclomotores de dos ruedas, que van por un lado, el resto de ciclomotores que van por el otro, motocicletas, vehículos de tres ruedas, cuadriciclos y quads, ¿vale? Entonces, fijaros que es lo mismo la primera y la segunda con una pequeña diferencia. El ciclomotor de dos ruedas pasa la primera inspección a los 3 años y luego ya cada 2, y el resto de vehículos ligeros pasa la primera a los 4 y luego el resto ya también cada 2. ¿De acuerdo? Es decir, el ciclomotor de dos ruedas la pasa el tercero, el quinto, el séptimo y demás, y el resto de vehículos ligeros el cuarto año, sexto, octavo y demás, y todos los pares, ¿vale? O sea que eso no tiene mucha historia. Los turismos de uso privado, ¿vale? Bueno, pues fijaros, hasta 4 años no pasan la primera inspección técnica. La primera inspección técnica se pasa a los 4 años. Hasta que tenga 10 la pasamos cada 2 y a partir de 10 ya la pasamos todos los años, anualmente. Pasamos inspecciones técnicas hasta que, bueno, pues el fin de los días de nuestro vehículo, ¿vale? Ahora bien, y esto que viene a continuación también es muy importante, en lo de las aclaraciones. A ver, os he estado diciendo que, por ejemplo, en el primer caso, o sea, en el caso más importante, en el caso de los turismos, os he dicho, pasan la primera inspección a los 4 años. La pregunta que nos ponen es, ¿a los 4 años de qué?
de la compra del no sé qué o de la primera matriculación. Pues es de la primera matriculación, no es la fecha de compra, no es la fecha de fabricación, es la fecha en la que ha sido matriculado. ¿Por qué? Porque el vehículo empieza a envejecer una vez que empieza a funcionar. Si fabrican un vehículo, aunque hoy en día bueno, lo fabrican y lo venden rápidamente, pero si fabrican un vehículo, lo mandan a Valencia, lo tienen ahí en una campa, ahora lo pide uno de Lugo, lo mandan a Lugo, tal, y han pasado, yo creo, 3 meses desde que se fabricó, bueno, pues ese vehículo no ha estado funcionando, por lo tanto, no se considera que ha empezado, entre comillas, a envejecer, ¿vale? Entonces, si a mí me preguntan, ¿qué documento debemos consultar para saber cuándo pasar la primera inspección técnica? Pues fijaros que dice para la primera, y este documento que tenemos aquí es el permiso de circulación. Y cogeríamos y diríamos, primera matriculación, 22 de mayo del 2007. Este ya ha pasado unas cuantas inspecciones. Bueno, pues el 22 de mayo del 2011, este vehículo pasaría su primera inspección técnica. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué documento tenemos que consultar para saber cuándo pasar las siguientes inspecciones técnicas? Bueno, pues en este caso lo que tenemos que consultar es la tarjeta de inspección técnica. ¿Por qué? Porque en la tarjeta de inspección técnica me ponen un sello indicándome que he pasado la inspección, favorable, desfavorable, no sé qué, y cuándo tengo que pasar la próxima inspección. Entonces miramos ahí, pues mira, el día 20 me toca pasar la inspección. Pues cogemos, la pasamos y ya está. Os insisto tanto porque es una pregunta de examen, ¿de acuerdo? Entonces, para la primera inspección consulto el permiso de circulación y cuento los 4 años. Y para el resto de inspecciones, pues lo que me pongan en el permiso de circulación, cada vez que paso una inspección, me ponen ese sellito, ¿vale? Bueno, dice que para pasar la inspección, dice que nos van a pedir el seguro. Bueno, eso no es cierto. En teoría te lo piden, te lo tienen que pedir, pero bueno, muchas veces no te lo piden, ¿vale? Bueno, como digo, nada más, ¿vale? No os quedéis con nada más de esto, que no tiene mucha historia, ¿vale? Esto del permiso de circulación en la tarjeta, lo tenemos claro. ¿Todo claro? Vale, pues nos pilló ahí, estamos de lunes, nos pilló ahí despistadillos. Vale, bueno, pues vamos a ver lo del resultado de las inspecciones. Bueno, vamos a pasar la inspección y resulta que está todo bien, ¿de acuerdo? Pues nos miran lo que hemos dicho, los humos del coche, los cinturones, los cristales, los faros, las luces, tal, y está todo bien. Bueno, pues en ese caso nos dan una pegatina, como la que veis ahí en la imagen, que esa pegatina dijimos que se pegaba en la parte superior derecha, ¿vale? Arriba a la derecha se pone esta pegatina y que aparece troquelado el mes y el año en el que tenemos que pasar otra inspección técnica. En este caso, bueno, pues veis que sería está troquelado el 9 de septiembre del 2017. Vale, pues ya se le ha pasado también un poquito, ¿vale? Bueno, imaginaos que en vez de estar todo bien, bueno, pues resulta que no está todo bien, ¿vale? Y dice una inspección desfavorable. Bueno, pues eso quiere decir que tenemos algún problema en nuestro vehículo que, bueno, pues no nos dejan circular con normalidad con él. Y dice que solamente podemos circular para llevarlo al taller, ¿vale? Entonces, en este caso lo que van a hacer es que nos van a dar un plazo, dice no superior a 2 meses. Esto me imagino que dependerá de qué tengamos mal, porque no es lo mismo tener mal, por ejemplo, como este vehículo, una bombilla fundida, que muchas veces lo que hacen algunos es, si les ha pasado, salen, si no la tienen, la compran, la ponen y vuelven a pasar otra vez la inspección. Y en ese caso me miran solamente lo que tenía mal, ¿de acuerdo? Y esa inspección es gratuita, ¿vale? Ahora bien, si yo me paso de esos 2 meses, ¿vale? Me dicen, pues mira, es que el coche tiene un problema en el motor, que tienes que llevarlo a revisar y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues en ese caso, si pasamos el plazo que nos den, en este caso los 2 meses, y no pasamos la inspección, cuando vuelva a pasarla, tengo que pagar una inspección técnica nueva y me van a volver a mirar todo lo del vehículo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues, evidentemente hay que intentar respetar el plazo. ¿Qué sacamos como conclusión de esto? Bueno, pues que si no voy a reparar el vehículo de forma inmediata, es que tiene esto el coche, pero no lo voy a reparar, pues no lo lleves a la inspección técnica, porque si no vas a pasarte esos meses y ya está. Lo mejor es dejarle estacionado en algún sitio, en un garaje, lo que sea, y de esa forma, bueno, pues cuando puedas repararlo, quieras repararlo, pues lo llevas, lo reparas y luego pasas la inspección, ¿vale? Y luego tendríamos, bueno, pues la negativa, que en este caso, bueno, pues yo siempre os pongo de ejemplo lo que se ve en la fotografía, que
es absurdo, ¿no? Es absurdo ir a pasar una inspección técnica así, o sea, es que sabes que no lo vas a pasar, pero es más, es que en este caso no puede el vehículo ni circular ni al taller. En este caso, lo que nos van a hacer es que nos van a retener el permiso de circulación y la tarjeta de inspección técnica, o por lo menos antes lo hacían, y tendrías que llevar tu vehículo en una grúa, ¿de acuerdo? Llevarlo al taller, repararlo y traerlo. Entonces, como os digo, si el coche está así, pues es que es tontería ir a la inspección, repáralo antes y después lo llevas a la inspección técnica, ¿vale? Y luego lo que nos dice de la segunda inspección, bueno, es lo que os he comentado, que sí, bueno, pues si pasamos en este plazo, solamente pasamos de lo que tenía mal. Si nos pasamos el plazo, pues en ese caso nos van a hacer una inspección técnica. La inspección técnica la podemos hacer donde queramos, ¿de acuerdo? Es decir, puedes hacer una aquí, otra en otro sitio, porque te caen mejor, te caen peor, te viene mejor, da igual. No tenemos por qué llevarla siempre al mismo sitio, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Simplemente esto para que lo supieses, ¿vale? Bueno, de la inspección, de los resultados, todo claro también, no hay dudas. Vale, genial. Vale, y vamos con el seguro. Bueno, vamos a ver. El seguro que nos viene aquí explicado, pues como su nombre indica, es el seguro obligatorio. El seguro obligatorio es el seguro que tenemos que llevar como mínimo en nuestro vehículo. Os digo esto porque quizá cuando leamos qué cubre, qué no cubre, dirás, pues vaya, un seguro, ¿no? Que esto no me lo cubre, que esto sí, que esto no. Entonces, bueno, pues como digo, es el mínimo. Lo mínimo que nos exigen es que nosotros los daños que causemos a terceras personas queden cubiertos, ¿vale? Es decir, si yo tengo un accidente y me choco contra otro vehículo, pues tengo que tener un seguro que cubra los daños del otro vehículo. ¿Los míos no los cubre? Pues es mi problema, ¿de acuerdo? Ya me buscaré la vida o lo que sea. Pero como digo, el reglamento me obliga solamente a ese tipo de seguro. Entonces, bueno, pues fijaos que dice, cubre dentro de unos límites, que los límites no lo sé, no lo puedo decir, dice la responsabilidad civil del conductor con motivo de la circulación, pues cause daños personales o daños corporales, ¿vale? Entonces, eso de los límites, como os digo, no sé cuál es el límite mínimo que pone que marca bueno, en este caso la ley, que es una ley, pero tener en cuenta que nos interesa tener lo que se llama la responsabilidad civil ilimitada, ¿vale? Responsabilidad civil ilimitada quiere decir que todos los daños que yo cause, sin límite, quedan cubiertos por el seguro. Porque imaginaos que, me lo invento, ¿vale? Tengo un límite de responsabilidad civil en mi póliza de 100.000 euros, ¿vale? Y provoco un accidente y desgraciadamente muere una persona. ¿Qué sucede? Que si la indemnización supera los 100.000 euros, que imagino en el caso de una muerte lo superará, bueno, pues el seguro va a decir, toma, 100.000 euros y el resto lo pones tú. Porque tu seguro te cubre solamente eso, ¿vale? Entonces, no estoy muy puesto en seguros, pero bueno, yo todos los seguros que tengo, la responsabilidad es ilimitada, ¿vale? Pues si pasa algo, por lo menos que lo que causemos a los demás quede cubierto, ¿vale? Dice, existe un seguro voluntario que amplía la cobertura de responsabilidad civil. Incluso, bueno, pues de ese seguro mínimo hacia arriba podemos contratar lo que queramos, ¿vale? El seguro a todo riesgo que cubre tus daños, los del otro, todo lo que podamos. Evidentemente, pues cuanto más cubre, más caro es el seguro, ¿vale? La persona que lo tiene que contratar, ¿quién? Pregunta de examen también, el propietario, ¿vale? Si yo tengo mi vehículo, se lo dejo a una persona, a esa persona le paran y le pillan sin seguro, la multa es para mí. Porque en este caso, la responsabilidad de las infracciones respecto, hemos dicho antes, al estado o documentación del vehículo son del propietario. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la multa sería para mí, ¿vale? Y la persona que lo contrata se llama tomador del seguro, ¿vale? Esto no creo que lo pregunten, pero que sepáis que el tomador es la persona que contrata, que en teoría tiene que ser el propietario, ¿vale? Bueno, vehículos obligados. Bueno, pues fijaros, prácticamente todos. Vehículos a motor, turismo, bicicletas y remolques y semirremolques de más de 750 kilogramos. ¿Qué sucede con los remolques de hasta 750 kilogramos? Bueno, pues no tienen un seguro propio como tal, sino que si tú llevas el enganche de remolque, pues te sube un poco la póliza y eso sería ese seguro. ¿Que tú quieres asegurar el remolque, lo que llevas en el remolque y demás? Pues perfecto. Todo lo que sea contratar por encima de la obligación, pues evidentemente pues hay que pagar. ¿De acuerdo? Bueno, y vamos, como digo, con lo importante, lo que cubre y lo que no cubre. Entonces, aquí tenéis la base.
Habéis visto antes en la imagen que el vehículo amarillo, este vehículo que tenemos aquí, golpea al vehículo, a ver si quiere echar a andar, al vehículo verde, ¿vale? A ese vehículo le golpea. ¿Quién tiene la culpa en una colisión por alcance? El que da. Por lo tanto, pues aquí veis, básicamente esto es lo de los daños. Los daños propios no quedan cubiertos por el seguro, los daños que causemos a los demás, pues es lo que queda cubierto, sean personales, sean materiales, sean como sean, ¿de acuerdo? Luego seguimos bajando y dice, cubre los bienes de terceras personas cuando resulte civilmente responsable. Terceras personas quiere decir que sean personas que no sean de nuestro entorno. ¿De acuerdo? Eso del tercer grado ahora lo explicamos. Y dice, no quedan cubiertos los daños personales del conductor del vehículo asegurado. Bueno, pues esto tenemos que tener en cuenta que este seguro no cubre al conductor del vehículo que causa el accidente. Por eso, en casi todas las compañías de seguro, lo que hacen es que con el seguro a terceros, que ojo, el seguro a terceros no es el obligatorio, es el obligatorio con alguna cobertura más, ¿vale? Bueno, pues ahí rara es la compañía que no meta el seguro de ocupantes, el seguro del conductor, ¿de acuerdo? Y esto, como os digo, es algo que nos interesa tenerlo porque vamos a pagar muy poquito, no hay mucha diferencia, pero por lo menos tú estás cubierto. Si vas en tu vehículo, pues lo suyo es que tú estés cubierto, ¿vale? Y luego dice que no cubre los sufridos por el vehículo asegurado, lo que teníamos aquí, esos daños de este vehículo amarillo, las cosas transportadas en él, a no ser que tengamos un seguro de mercancías o de carga y demás, y dice, y los bienes que sean titulares, y fijaros la lista, el tomador, el asegurado, el propietario, el conductor, cónyuge o parientes de los anteriores hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, ¿vale? Es decir, si yo rompo algo, estamos hablando de daños materiales, que sea mío, de mi hijo, de mi mujer, de esa familia hasta el tercer grado, el seguro no lo cubre, ¿de acuerdo? ¿Por qué no lo cubre? Pues por un motivo muy sencillo, para evitar algo que aquí en España se nos da muy bien, que es la picaresca, ¿no? Pues, he ido a entrar en el garaje, estaba la bici de mi hijo y la he destrozado. Pues me tenéis que dar una bicicleta nueva. Claro, pues ¿qué sucede? Que si tú tienes un seguro que te cubre eso, que los hay lógicamente, pues evidentemente te lo tienen que pagar. De esta forma, con este seguro mínimo, bueno, pues eso no queda cubierto, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, pues hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque además el hecho de dar partes, al final lo que provoca es que nos sube la póliza, ¿de acuerdo? En la mayoría de las compañías, no en todas, pero en la mayoría, ¿vale? Bueno, entonces, como digo, si rompo algo que me pertenece a mí o a mi familia hasta ese tercer grado de consanguinidad, el seguro obligatorio no lo cubre, ¿de acuerdo? Es verdad que a lo mejor se te puede ir el coche y reventar la puerta de tu garaje. Pues mala suerte. Si tienes el seguro de terceros, perdón, si tienes el seguro obligatorio, el seguro eso no lo va a cubrir, ¿vale? Y luego dice que tampoco quedan cubiertos los daños personales y materiales, ninguno, dice si el vehículo ha sido robado, ¿vale? Entonces, bueno, pues evidentemente si el vehículo ha sido robado y tiene un accidente, no creo que el ladrón se baje a dar el parte, imagino que no será así. Pero es cierto que en ese caso el seguro no responde. En este caso tendría que responder el consorcio de compensación de seguros que luego se lo reclamarían al ladrón si le pillan, ¿vale? Si no le pillan, pues poco le van a reclamar, ¿vale? Dice, tampoco quedan cubiertos por la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas de abuso. Y esto es algo muy, muy importante que está a la orden del día. Tengo un accidente, ¿vale? Tengo un golpecillo con el coche, o un golpecillo o un golpazo, ¿vale? Un accidente. Y resulta que aparece la policía y me hacen la prueba de alcohol o de drogas. Y doy positivo, por muy poco, pero positivo, la compañía de seguros no paga absolutamente nada, ni un duro. Hay algunas compañías que adelantan el dinero de la indemnización, pero luego te lo reclaman, no es que te lo reclamen, te lo quitan, lógicamente, pero la mayoría de las compañías, hay un informe de la policía del conductor bajo efecto de alcohol o drogas, pues el seguro no cubre absolutamente nada y lo pagas de tu bolsillo. Por eso, mucha gente cuando tiene un accidente y va un poco tocadillo, pues ¿qué hacen? Se dan la fuga para evitar que les cojan.
¿de acuerdo? Entonces, como digo, bueno, pues si nosotros vamos en condiciones, hemos tenido un accidente, tenemos nuestro seguro y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Bueno, para acreditar el seguro, como que lo tenemos en vigor, ya no hace falta llevar absolutamente nada, como os he dicho antes, ¿vale? Entonces, bueno, pues si queréis llevar el recibo, lo lleváis, pero no es necesario porque insisto que va a aparecer si el vehículo tiene o no tiene seguro, ¿vale? Y vamos a lo malo, no tener seguro. Bueno, vamos a ver. Hay muchísimos conductores, según dice la estadística, que conducen con un vehículo sin seguro. Muchísimos conductores, ¿vale? Entonces yo aquí siempre os doy mi consejo y es que hagáis el seguro, el que sea, pero por lo menos que tengáis un seguro, ¿vale? Además, tenemos que tener en cuenta una cosilla importante, que esto mucha gente no lo sabe, y es que el seguro de un vehículo no vale para todo el mundo. Es decir, los seguros tienen como dos condiciones, ¿no? No son condiciones, pero bueno, cuando me venga la palabra lo digo. Una es la edad del conductor o conductora y otra es la antigüedad del permiso de conducir, ¿vale? Creo que todos más o menos es igual. La edad son 25 o 27 años, no recuerdo muy bien, pero bueno, depende del seguro. Y el otro es antigüedad, ¿vale? Y el límite son 2 años, ¿vale? Es decir, si yo estoy por debajo de esos 25 o 27 años, que no lo recuerdo muy bien, pues la compañía de seguros me cobra más, ¿de acuerdo? Pues por responsabilidad o por el motivo que sea. Y si tengo menos de 2 años de permiso de conducir, la compañía de seguros me cobra más también. ¿Cuánto más? Pues depende de la compañía, pero vamos a poner que está más o menos por ahí, 45% por una cosa y 45% por la otra. Es decir, podríais pagar, que imagino que vosotros la mayoría es menor de 25 o 27, pues un 90% más que una persona que tenga más de esa edad y más de 2 años del permiso de conducir, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que la gente opta por decir, bueno, pues las compañías que lo dejan, lo aseguro a nombre de alguien, de mi hermana, de mi hermano, de mi madre, de mi padre, y lo conduzco yo, ¿vale? En algunos casos, como digo, algunas compañías te permiten, lo aseguras a nombre de esa persona y tú te metes como conductor ocasional, que las compañías no son idiotas y ya saben el truquillo, y bueno, pues en ese caso no está mal. Tienes un accidente, te cubre. Ahora bien, si yo conduzco, bueno, voy a ponerme de ejemplo yo tengo más de 27 años, un poquito más, y tengo más de 2 años del permiso de conducir. Bueno, pues si yo os dejase, una vez que tengáis el permiso de conducir, mi vehículo a vosotros y hay un accidente, la compañía de seguros no lo cubre. Y esto, insisto, que es muy importante, porque mucha gente no lo sabe. Pues claro, te para la policía, comprueban que el vehículo tiene seguro y ellos no van a estar mirando la póliza. Ah, pero a ti te cubre. No, no. ¿El vehículo tiene seguro? Perfecto. Siga circulando. ¿Cuál es el problema? Que la compañía, cuando identifican al conductor, te ponen ahí fulanito de tal, 23 años. No, perdona. Este vehículo tiene un seguro para una persona de más de 25 años. ¿De acuerdo? Entonces, ese seguro no lo cubre. Si lo que hay que pagar es poco, seguramente te digan, bueno, pues inclúyele, la póliza te la aumentamos y cubrimos los gastos. Pero si la indemnización es muy grande, pues como digo, un accidente grave, pues ahí sí que van a decir, yo ahí no cubro, esta persona no podía conducir este vehículo y lo está conduciendo. Por lo tanto, como os digo siempre, mucho cuidado con ese detalle, que es muy importante. Si no pasa nada, no pasa nada, pero el día que tenemos un accidente es cuando nos damos cuenta que tenemos un problema y si la indemnización es grande, es un problema muy gordo, ¿vale? Bueno, después de esta charla que os he pegado de moral, vamos con lo siguiente. Bueno, entonces, como digo, cuando no tenemos seguro, ¿qué sucede? Bueno, pues lo primero, prohibido circular por el territorio nacional. No podemos circular con nuestro vehículo. Es más, no podría estar el vehículo ni estacionado en la vía pública, ¿vale? No podemos tener un vehículo sin seguro. Y luego dice, fijaros, dice, el depósito precinto público o domiciliario por el tiempo de un mes. Es decir, si es la primera vez, nos van a coger el vehículo y lo llevan a un depósito o en nuestra casa, que esto no suele hacer mucho, le van a poner un cepo para evitar que movamos el vehículo durante un mes. En caso de reincidencia, si lo volvemos a hacer, será de 3 meses. ¿De acuerdo? En vez de un mes, te quedas 3 sin el coche. Y en el supuesto de quebrantamiento, que en este caso sería, pues, reviento el cepo y cojo el vehículo y circulo, pues en ese caso nos vamos en un año. ¿De acuerdo? ¿Vale? Una vez que ha pasado el tiempo que nos han retenido el vehículo y demás, bueno, pues tenemos que demostrar
que tenemos seguro, es decir, tenemos que contratar el seguro, tenemos que pagar, como dice ahí, los gastos que se han originado para que nos devuelvan, la grúa, el depósito y demás, y tenemos que pagar la multa, que fijaros que dice que puede ser entre 601 y 3.005 euros. De hecho, esto creo que ha subido, ¿vale? Pero bueno, por si acaso ahí lo tenéis, ¿vale? Y dice que depende de si es la primera vez, si somos reincidentes, si el vehículo va circulando, si no iba circulando, si es grande, si es pequeño y demás. Entonces, bueno, pues como digo, para evitar todo este problema, pues el seguro mínimo lo tenéis que tener, ¿de acuerdo? No vayáis sin seguro, no vayáis con un seguro que no os cubra, porque como digo, podéis tener un problema y un problema muy gordo, ¿de acuerdo? Echando cuenta así por encima, aparte del tiempo que te quedas sin el carnet, perdón, sin el vehículo, pues estamos hablando de unos 2.000 y pico, 3.000 euros, contando que tienes que hacer el seguro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, merece la pena, aunque sea el más pequeñito de todos, ¿vale? Bueno, y lo último que tenemos es lo del parte amistoso. No sé si habéis preguntado algo, no. Bueno, lo del parte amistoso, que bueno, pues el parte amistoso, que yo tenía uno por aquí, pero lo han limpiado. Bueno, pues es un documento que sirve para cuando tenemos un accidente, pues lo tenemos que rellenar para luego enviarlo a la compañía de seguros, pues por email, presencialmente, como sea. Es muy importante que este documento lo firmen las dos personas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, aunque no se esté de acuerdo, lo que se hace es que cada uno pone en un lado sus datos. Bueno, hay una serie de casillas que tenemos que marcar, iba a salir de un estacionamiento, daba marcha atrás, llegaba a una glorieta, tal, bueno, pues ponemos las que correspondan y finalmente lo tenemos que firmar haciendo un dibujo de cómo ha sido el accidente, ¿de acuerdo? Lo firma el otro, lo firmamos nosotros, yo me llevo una hoja, él se lleva una copia y de esa forma esto sirve para evitar que la gente cambie la versión, ¿vale? Porque pues, sucede a veces de, ay, he tenido un accidente, tal, no sé qué, y llegaba a su casa y decía, ay, bueno, pero es que claro, si yo digo que soy el culpable, no me cubre el seguro, y cambiaban la versión. Si ya está firmado, pues lógicamente eso no puede cambiar. Por lo tanto, bueno, pues como digo, este documento me lo llevo a mi casa, termino de rellenarlo, donde lo voy a preparar y demás, y lo envío a la compañía de seguros. Como dice ahí, cuanto antes lo enviemos, antes se agilizan las indemnizaciones, porque claro, para que las compañías se pongan de acuerdo, tienen que tener las dos este documento. Entonces, es cierto, creo que hay un plazo de 7 días, pero lo suyo es que tenga un accidente hoy, pues hoy mismo o mañana lo envío. De esa forma, pues cuanto antes mejor, si nos van a arreglar el vehículo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, dudas de esto que hemos visto. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Vale, genial. Vale, voy a cortar la grabación.